Bueno, lo habéis comentado en rueda de prensa, esta nueva producción de Bambú Producciones. Hay que decir, echando la vista atrás, que Bambú surge precisamente de un thriller, Desaparecida. Pues sí, fue la primera serie que hicimos al llegar a Madrid, fue Desaparecida, una serie que nos dio muchas alegrías. La hicimos bajo el amparo del Grupo Ganga y de ahí nace el germen de lo que luego se convirtió Bambú, un grupo de gallegos que llegamos a Madrid buscándonos la vida para intentar contar historias, y ahora, muchos años después, 8 años después, hemos conseguido pues casi volver al origen, a ver si funciona también como aquella vez. Tenemos en este caso como punto de partida la desaparición de una menor el día de su primera comunión. Allí al pueblo de Cienfuegos es donde se trasladan los personajes de John González y Blanca Romero y Lluís Omar, al que se unirán también a Rafael, ese oficial del pueblo, interpretado por Vicente. Sí, pues el equipo de policías se traslada al pueblo. Lluís Omar hace el comisario Casas, que es la imagen visible para todo el mundo de la policía, y John y Blanca hacen dos policías que se infiltran en el pueblo y que nadie puede saber que son agentes de policía, y se hacen pasar por un matrimonio. Y luego Vidal, que es el Vicente Romero, el personaje que hace, es un agente de policía, un inspector que está en el pueblo, y es, por decirlo así, alguien que ve como la policía que llega de Madrid ocupa el puesto que él considera. Por fin hay un caso relevante en su localidad y no se lo dan a él, se lo dan a un señorito que viene de Madrid a hacerse cargo. Entonces, los roces entre Vidal y Casas son continuos. Hemos explicado así a grandes rasgos esta trama argumental. Otro dato a destacar también es el de ese asesor policial con el que ha contado también la ficción, porque buscabais sobre todo también verosimilitud. Pues sí, lo curioso es cuando nos ocurrió a mí, a Gema, la co-creadora de la serie, la idea de la serie, pensábamos que era algo que no existía. Vale, nos hemos inventado una trama en la que dos policías se infiltran en un pueblo para investigar un caso de desaparición, pero es ficción pura. Y lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a documentarnos, empezamos a hablar con la policía, era que esto sí que pasa. Muchas veces la policía incluso notifica en casos de desaparición que se retiran, que abandonan el caso, una notificación falsa, porque lo que están haciendo es infiltrar en el pueblo o en la localidad agentes encubiertos para a partir de ahí ver cómo se empieza a mover todo cuando ellos se marchan, ¿no? A partir de ese momento, con la Policía Nacional que nos asesoró, nos dimos cuenta que si éramos meticulosos podíamos hacer una serie que fuera bastante realista en lo que cuenta. Lo que también habéis señalado en la rueda de prensa es que os habéis querido alejar de casos reales. Sin embargo, cuando estabais en el proceso de redacción de los guiones, es cuando se destapó el caso Asunta, por poner un ejemplo. Pues sí, fue un caso que se destapó justo cuando estábamos escribiendo los primeros dos guiones, y nos dejó consternados porque de repente cada mañana que llegábamos a escribir nos encontrábamos con una nueva noticia del caso Asunta. Al principio era una niña pequeña que ha desaparecido en Santiago de Compostela. La niña aparece muerta, detienen a la madre, detienen al padre, y era cada giro era más brutal. Y nosotros en el guión en paralelo intentábamos crear una trama que fuese atractiva, pero casi estábamos más enganchados al periódico, desgraciadamente, que a nuestros guiones. Lo que teníamos claro es que no queríamos que nadie nos acusase de inspirarnos en un caso real, aunque sí es cierto que cuando alguien vea la serie va a haber casos reales detrás, pero no porque nos hayamos inspirado nosotros, sino porque muchos casos tienen muchos elementos en común, como decía antes. Hay puntos en común que el espectador va a relacionar. Pues si no es el caso Asunta, será otro caso diferente. Y luego también lo que es importante destacar es que, lo habéis señalado, no se trata de una serie de acción policial, sino un thriller mucho más intenso, mucho más psicológico, profundizando en los perfiles de los personajes. Pues sí, la idea es hacer una serie en la que no hay pistolas, en la que la investigación... Ten en cuenta que son agentes encubiertos, por tanto los agentes encubiertos no pueden mostrarse nunca como policías. Es más una investigación en la que ellos se introducen en una familia y hacen una radiografía de una familia. Al final, los Vega son una familia como la de cualquiera de nosotros. Entonces, a partir de ahí es ver cómo hay pequeñas miserias dentro de la familia que empiezan a surgir cuando una desaparición se produce, ¿no? Si conseguimos eso, yo creo que hemos conseguido el objetivo de la serie. Pensando en una segunda temporada, esta primera consta de 10 episodios. En caso, lo habéis señalado también, de contar con una segunda, cambiaríais totalmente de tramas, de investigaciones, lo que sería mantener al trío protagonista, el personaje de Lluís, John y Blanca. Eso es. La idea sería que la policía se mantuviese. Pueden unirse agentes de policía nuevos, dependiendo de dónde nos vayamos. La verdad que todavía no tenemos escrito nada, estamos esperando al estreno. Ahí somos un poco supersticiosos y hasta que no sepamos cómo va la serie, preferimos no ponernos a escribir segunda temporada. Lo mismo con Refugees, estamos esperando a ver qué pasa con las series. Entonces, a partir de ahí podrían trasladarse a otro pueblo, a la ciudad, al campo, a la montaña. Hemos explorado, hablando lo que nos gustaría, y a mí a priori me apetecería más ciudad que de nuevo entorno rural, ¿no? Como pegar un giro total e
e irme a otro ambiente. Pero bueno, estamos todavía muy abiertos a lo que pueda pasar. Pues nada, que esperamos que les guste a todo el mundo, es un reto para Bambú y bueno, hemos hecho la serie con mucho cariño y hemos dado todo lo que podíamos dar y esperamos que los espectadores la disfruten.